Nosotros queríamos hacer un acto de amor para todos los nuestros hermanos, hermanas, voluntarios, voluntarias, mamás, que están desparramados en todas las fazendas da esperança que acabamos de visitar. Entonces, con Analia y Valdinei, tuvimos una idea que vino, creemos por inspiración de Dios, de registrar los momentos para que lo que sucede acá puede ser visto por ellos y ellas en todas las facendas. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes hoy, como último momento, así de grupo, de familia, con los grupos de Esperanza Viva, con ustedes, ¿no?, que están acá en la facenda de Florencio Varela. Va a ser después por Analia y Valdinei, compartido con las otras facendas, ¿cierto? En general, nosotros pensamos, tenemos siempre una cosa en el corazón para decir, pero el hecho que el Espíritu se manifiesta donde hay el amor, donde uno habla por amor, el otro escucha por amor. Entonces eso produce la acción del Espíritu. En estos 43 años, experimentamos una cosa extraordinaria. Como nosotros no pensamos de crear facendas, tampoco el Grupo Esperanza Viva, todo lo que sucedió en estos años, todo que nació fue de momentos como estos, ¿no?, en que uno está acá y brinda, dona tu oído, tus oídos, tus ojos, tu alma, para escuchar, para acoger. En este amor de uno que habla, de otro que escucha, Dios va se manifestando y fue creando lo que está sucediendo, lo que está pasando en todas las facendas, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con Irací y Lucio hoy por la mañana? Entonces, nosotros que tuvimos con el obispo fue muy lindo también, Monseñor Carlos, ¿no? Carlos. Fue muy lindo también. Sabíamos que iba a ser un momento hoy por la mañana muy, muy bello. Como está siendo ayer, no importa si es una charla o si estamos asistiendo a un partido de fútbol entre Brasil y Haití, o Argentina y Argelia, como sucedió en otra fazenda. No importa lo que hacemos, importa que ahora queremos hablar por amor, escuchar por amor y después compartir, ¿no? Una cosa que yo quería compartir con ustedes es que cuando yo conocí Frei Hans, que llegó en nuestra comunidad cuando yo tenía 16 años, trajo en su corazón el ideal de vida de San Francisco y de Chiara Lubich. Y muchos de nosotros nos impactamos con todo lo que él nos compartía, porque él contaba sus experiencias. Esto cambió mi vida, la vida de mi papá, de mi mamá, porque en aquel entonces yo desde niño, desde joven, sufría mucho con el alcohol de mi papá. Y cuando yo empecé a escuchar las cosas que Frei Hans decía,
que yo podría ver a Jesús en mi papá, fue una novedad tan grande que cambió mi manera de ser y de pensar hacia Él, porque nosotros no hablábamos. Y yo me recuerdo que después que yo tuve una charla con Frei, volví para casa y por primera vez me acerqué de mi papá con el deseo de ver a Jesús en él y de amarlo así como a él lo quisiera ser amado. Y fue muy sencillo porque fui a la cocina y le hice un café. Y cuando yo llevé este café para él, por supuesto, que quedó muy sorpreso porque nosotros no hablábamos. En mi cabeza, las cosas en mi casa iban a cambiar cuando mi papá no tomara más. Por eso estaba siempre triste. Y cuando yo llevé este cafecito para él, ustedes no pueden imaginar lo que sucedió en mi corazón. Fue algo tan poderoso, tan fuerte, y cuando yo volví con la taza vacía para la cocina, sentí una libertad tan grande, una sensación de paz y de alegría, que en aquel momento yo tomé una decisión. Yo quiero vivir así por el resto de mi vida. Y no sabía, por supuesto, que de esta experiencia primera iba a suceder lo que está sucediendo hoy. Imagina. Un adolescente de 16 años pensar que después de un cafecito iba a estar en Argentina. ¿Me logran comprender la dimensión de lo que pasa, de que puede suceder, ¿no?, con un sí muy sencillo? Entonces, ahí explica lo que este muchacho, cuando escribió esta canción, Dios, bienvenida mamá. Bienvenida mamá. Un saludo para mamá. Entonces, cuando este chico escribió esta canción, Dios todo hizo, todo hace acontecer, fazendo da esperança una gran familia en misión. Entonces, confirmó lo que para mí yo comprendí en el momento que sentí que hice esta descubierta de Dios amor y que yo puedo amar. Cuando uno, yo esto ya percibí, sentí en el encuentro que ya tuvimos acá, cuando uno hace de verdad esta descubierta, nada puede detenerlo. Y cuando digo esto, explica cómo puede acontecer que desde aquel momento, desde el momento que Frei Hans tomó la decisión de dejar su patria, dejar su hermano gemelo, ¿no?, y así tomó la decisión de dejar su mamá viejita, lo que Dios puede hacer
Esto también explica que cuando uno encuentra esta alegría, quiere compartir con los otros. Y yo quería, después de la experiencia que yo hice con mi papá, porque ahí entonces empezamos a conversar y mi papá empezó a hablar de cosas de su niñez, de su infancia, muy, muy lindas, pero también muy dolorosas, que tampoco hablaba con mi mamá. Entonces se creó una amistad muy fuerte. Así que en nuestra familia, el sueño que nosotros teníamos de una familia armoniosa, que se podía hablar, después de 4 años sucedió. Y mi papá no tomó más. Pero no porque hacíamos lo que hacíamos antes, siempre cobrando, ¿cómo se dice cobrando? Cobrando. Sino porque aprendemos a querernos. No querernos pidiendo algo en cambio, no. Simplesmente porque queremos amar, ¿no? Y ahí quedó claro para mí el deseo de hacer esta experiencia fuera de mi casa. Entonces mi papá, por problemas, consecuencias del alcohol, perdió trabajo, ganó una grande deuda y encontró un trabajo con una providencia enorme en África, en Mozambique. Yo decidí no irme porque quería comunicar esta experiencia para otros. Y ahí me quedé en Brasil, toda mi familia fue para África, y por este cambio aconteció que yo tenía que pasar siempre por una esquina donde 20 muchachos se encontraban para drogarse. Y toda vez que yo pasaba ahí, yo hacía como todas las personas. O sea, como era un lugar no muy... era un lugar hostil. Yo no pasaba ahí en la esquina, pasaba por más. Y tenía miedo. Pero siempre en mi cabeza el deseo de compartir, de hacer la misma experiencia que yo hice con mi papá. Entonces, una vez, Chiara Lubich hizo una meditación sobre una palabra de San Pablo, una frase del Evangelio, de una carta que él escribió a una comunidad que él fundó, de los Corintios, que decía así, para explicar la forma como él quería acercarse de los paganos, porque esta ciudad era una ciudad pagana. Entonces, él explicó que el bueno es acercarse de uno haciéndose uno, o sea, haciéndose débil. Y ahí él escribió, yo me hice débil con los débiles. Me hizo todo para todos con la finalidad de ganar algunos para Cristo. Esa es la forma que San Pablo encontró de misionar, de hacer misión. Él hizo tantas experiencias muy lindas que no alcanza ahora a explicar. Pero esto me impactó tanto que me dio la idea de cómo acercarme de ellos, superando el miedo. Y yo descubrí que uno de ellos, que yo conocía a su mamá, hacía una pulsera de artesanía. Un día tomé coraje del paso de violencia contra contra mí. Me acerqué de él, lo cumplimenté y le pedí, ¿puede enseñarme a hacer esa pulsera? Y él me invitó a ir a su casa. Pero tengo que decir que hasta llegar a él, mi corazón casi llegó a la boca. Porque era mucho miedo. Ustedes tal vez, para ustedes es tal vez normal, porque vivieron en este ambiente. Pero para un chico de 20 años que vivía siempre en parroquia, en la iglesia, ¿entiende?
Entonces, claro que cuando yo lo cumplimenté, él aceptó mi pedido y me dice, claro, ¿puedes venir en mi casa? Sí, mi corazón volvió a mi pecho. Y ahí estaba tranquilo. Llegamos ahí, él empezó a enseñarme lo que sabía hacer, pero sin que yo lo preguntara, hizo lo que yo experimento hasta hoy en todas las fazendas cuando yo llego. Experimenté ayer. O sea, empezó a contar su vida. Y fue para mí tan impactante porque era como la primera vez que yo escuché la historia dolorosa de vida de un adicto. Así, en profundidad. Empezó a llorar porque decía, yo siempre llego en casa y veo a mi mamá que llora, pero no logro cambiar esta situación. Y pienso que no hay forma. No hay forma. Entonces, yo solo escuché. Y fueron 2 horas y pudo hacer 3 pulseras. Aprendí. Y en la puerta, cuando quise despedirme, él me miró hacia mis ojos, tomó en la mano y me dijo, quiero decirte una cosa. Yo siento que por primera vez en mi vida yo encontré un amigo verdadero. Y me dio un abrazo. Y ahí experimenté la misma alegría, la misma paz que yo experimenté 4 años atrás cuando ofrecí el café para mi papá. Bienvenida. Y yo volví para casa tan feliz. Él me ayudó a perder completamente el miedo, porque después, luego, me presentó para todos los otros amigos. Claro que después de la presentación, algunos me miraron con una mirada de aún de rechazo. Y ahí comprendí de nuevo que en el amor no es suficiente solo sentimiento. En el amor es importante un acto de voluntad. O sea, cuando yo quiero amar, si yo voy por mis sentimientos, no concluyo. ¿Cierto hablar así? No voy hasta el final. Porque después de aquellas miradas, yo quería irme. Entonces, en la misión, ahí hoy logro comprender y explicar que es necesario no solo hacerme uno. Muchas veces Dios me pide que yo haga sacrificio, que yo voy en contra de mis sentimientos, de mi voluntad, que en aquel entonces era huir. Y ahí me quedé, tomé la decisión, porque siempre ia y pasaba por ahí después de la misa, de fidelizar el encuentro todos los días, hasta que después de una semana yo me sentía a gusto con ellos, y ellos también. Y ahí sucedió el hecho de la bici. Ustedes conocen, ¿no? ¿Ah? Bueno, porque no quería cansarles para contar una cosa que ya... ¿Ah?
Bueno, ¿cómo creció esta amistad, confianza, respeto? Jamás me ofrecieron droga, jamás. Pero uno de ellos, que era más articulado, más Ángelo es su nombre. Yo estaba ahí, él se acercó de mí y dijo, Maninho, ellos me llamaban de Maninho, no sé cómo traducir. Hermanito sería. Sí. ¿Puede prestarme tu bici? En cuestión de segundos, no era ingenuo, me vino en la cabeza, tal vez no voy a verla más, si yo la entrego. Pero, de nuevo, hacerse uno es un acto de amor, voluntad. Determinación, gracias papá, determinación. Entonces le entregué y fui a trabajar a pie. Pasó un día, nada, segundo, nada. Encontraban, pero no tocaban el tema. Hasta que algunos días él llega con la bici, me entrega y dice, quiero hablar. Y yo vi que estaba toda limpia, el asiento estaba roto, él reparó. Y ahí me dijo, mira, yo quiero decirte que en aquel día, cuando yo pedí la bici para ti, nosotros estábamos en droga acá. Y mi intención, quiero ser honesto contigo, mi intención era cambiarla por droga. Y de hecho, yo y Antonio, el número 1, yo y Antonio fuimos, él salió de la bici y dice, yo no voy, no quiero hacer esto con él. Y yo me fui, pero Nelson, no logré llegar donde yo quería. Volví para casa, miré su bicicleta, quedé mirando, y como tú ves, yo la limpié y hoy estoy muy feliz que tú tienes su bici de vuelta. Y cuando él me habló esto, yo pensé, no es posible. ¿Cómo un chico drogadito, necesitado de droga, puede cambiar idea? Entonces me confirmó que sí, el amor, cuando no pide nada en cambio, cuando ama al otro, habiendo a Jesús en él, tiene una fuerza de cambiar el corazón. Y no necesita hablar, dar consejo, hacer una pregación, no. El amor ya está en el corazón del hombre. El amor, cada uno, por imagen y semejanza del Señor, fue hecho por amor. Y con la capacidad de amar. Y esto se confirmó. Ahí uno puede preguntar, entonces, ¿él cambió? No, no es necesario. La actitud de él, la actitud que él tuvo, ya era una actitud de cambio extraordinario. Es claro que después, se pasaron más un mes, y sucedieron tantas cosas, no alcanzamos hoy a decir todo. Es claro que, como yo expliqué al inicio de nuestro encuentro, cuando uno actúa con amor, el otro actúa con amor, se realiza la promesa del Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Porque
estar reunido en nombre de Él no es hablar de Él. Atención, no es hablar de Él, es estar reunido en su mandamiento, que es amar uno hacia los otros. El próximo es un primer paso. El mandamiento de Él nuevo es ámese. En español siempre para mí se hace difícil hablar. Los unos a los otros como yo los he amado. Oh, pronto, gracias. Entonces, ahí cuando dos, tres se aman en esta forma, Dios está y ahí empieza el cambio, la conversión, la sanación, incluso de las heridas. Por eso se explica lo que en el día 29 de junio, ahora vamos a completar 43 años, sucedió el pedido de Antonio que se acercó y dice, yo no quiero más estar acá. Quiero que tú me acompañes 24 horas. A partir de esta experiencia, yo pude ver lo que sucedió con Antonio cuando lo invité para ir a misa conmigo, porque yo hablé para él. A mañana nos encontramos a las 7 de la noche porque era el horario de la misa, con Frei en la parroquia, la iglesia. Porque para mí era importante que él pudiera encontrarse con quien de hecho podría acompañarlo 24 horas. Él vino y ahí empezó la Fazenda. ¿Está claro? O sea, nosotros no pensamos en crear Fazenda. Hasta hoy. Cada vez que viene una invitación, todas las 180 que existen hoy fueron siempre una invitación. Jamás nos buscamos abrir una Fazenda. Porque este movimiento de ir para misión, para compartir la experiencia a través de este paso de hacerse uno, de amar gratuitamente, no querer nada en cambio, hace con que uno empiece a amar también y ahí Dios se torna presente y Él hace las conversiones. Es Él que llama. Cuando Él está presente, no necesitamos preocuparnos. La contención de que uno no se droga más, viene por el encuentro con Él. Porque yo no lo llevé para ningún lugar. Nosotros nos encontrábamos en la misa. Él, con la experiencia que vivió de cambio, de vida nueva, atraiu otros 4. Ángelo de la bici, aquel de la pulsera, el otro, éramos en 5. Entonces, la pizza está quasi pronta, ¿no? Entonces esos 5 chicos empezaron a convivir, digamos, todo el día en la parroquia. Sí, no tenía, cada uno vivía en su casa. Yo viví en la mía, Antonio en la de él, Ángelo y los otros. Y nos encontrábamos con Frei en la misa. Después íbamos a nuestra casa. Por eso que mi papá y mi mamá llegaron de viaje, llegaron de África, e encontraron la casa toda la noche llena de... Sí. Entonces, y ahí voy llegando al final de mi parte, porque no voy a hablar solo. Frei, ahí así va. Este deseo de compartir la alegría que uno experimenta
Está sucediendo hasta hoy. Lo que nosotros experimentamos en estas ahora 12 fazendas que visitamos es algo increíble. Después de 7 años, fazenda aquí en Argentina empezó primero con los brasileños que vinieran con este deseo de brindar gratuitamente lo que experimentaron, como sucedió con los 5 primeros, con Antonio, que atraiu los otros, estos atraíram otros, e não para mais. Entende? E não é solo fazenda. Los grupos de Esperanza Viva, ¿hay grupo Esperanza Viva aquí? I have. Los grupos nacieron por esto, porque muchos querían quedarse en la fazenda, pero no podían. Entonces, volvieron para casa. Si uno tiene algo que fuerte en el corazón, quiere compartir, entonces nació los grupos, porque esta alegría no se puede guardar. Isso se explotó. Há mais grupos de Esperança Viva que fazendas, ¿no? Entonces, no se comprende la fazenda sin este deseo de misión. Pero no misión para tornarse católico, porque hay muchos. Yo conocí uno aquí, no sé si fue en Salta, que vive en su iglesia evangélica y hace misión ahí, en su iglesia, compartiendo la experiencia de encuentro con el Señor, con Cristo. Cada uno en su, ¿no? Y ahí nosotros vimos que era importante que nos preparáramos, porque empezó a nacer poco a poco fazendas, nació la fazenda, debíamos prepararnos. Por eso, ustedes escucharon hablar en una de las conferencias de la Oasis. ¿Por qué? Porque muchos se acercaban de nosotros y queríamos, yo quiero hacer esta experiencia. Otros sentían, yo quiero crear un grupo en Misfirá porque tengo hijos. Gustaría quedarme, pero tengo hijos. Entonces, ¿puedo continuar a compartir esa experiencia del encuentro con el Señor fuera? Claro, cría un grupo. Cria un have. La Oasis nació con el deseo de preparar por 3 meses para que se pueda por 2 años donar esta experiencia, por ejemplo, en otros países. Pero este tiempo de 1 año, para nosotros es muy poco pensar que era para no drogarse más. Para nosotros es una preparación para llevar la alegría del encuentro con el Señor, ¿no?, para otros. Más que nada. Por eso quería terminar esta mi parte cantando una otra canción que ustedes pueden cantar conmigo, porque en el año 2000 ya se había pasado 17 años que la fazenda nació, empezamos a recibir invitaciones para abrir fazendas en otros países. El primero fue Alemania, la tierra de Frei, después Paraguay, después Vietnam, Rusia, ¿no? Esto nos asustó, como todo. Vivimos de susto hace 43 años. Pero el Espíritu nos da calma y nos inspira. Y ahí vino la idea de escribir una carta para todos los que estaban en recuperación en las fazendas. Esta carta que nosotros escribimos fue para preparar los que querían hacer una misión. La carta se llamó Ven y sígueme. En la carta nosotros pusimos las condiciones que para hacer una misión debería terminar el año, volver para casa,
¿no? Viver en castidad es pagar su pasaje. Cuando terminamos de escribir, algunos de nosotros leemos, pensamos, ustedes van a quedar solos. Eran 20 fazendas. Cuando mandamos esta carta, ustedes no pueden creer cuántos se manifestaron y cumplieron los requisitos de este llamado, ven y sígueme, volvieron para casa, pagaron su pasaje, vivieron la castidad. Muchos, por vivir así, encontraron su vocación, aún también como matrimonios, pero en esta vocación, en este llamado de Dios. El refrán, ven y sígueme. Repite conmigo. Ven y sígueme. Toma a tu cruz y sígueme. Después, el otro en portugués. Lo Espíritu va a hacer ustedes entender en portugués. Ven y sígueme, ven y sígueme, toma a tu cruz y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, toma a tu cruz e siga-me. Alô, maninho, eu quero falar pra você. Esse chamado lhe propõe uma missão. Você já fez experiência, está fiel. Outras pessoas estão pedindo tua mão. Do outro lado tem alguém a lhe chamar. Do outro lado tem alguém a lhe esperar. Do outro lado tem alguém querendo amor. E você pode dar. Ven y sígueme, ven y sígueme, toma a tu cruz y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, toma a tu cruz y sígueme. Vai, prepare-se direito. Faz teus cálculos também. Assume tuas despesas, que este dia logo vem. Ven y sígueme, ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme, sígueme. Ven y sígueme, ven y sígueme, toma tu cruz e sígueme. Doa de graça o que de graça recebeu. Não tenha medo, pois contigo ele estará. Tem muita gente precisando ser amada. Caro maninho, ajudar é tua vez. O desafio exige muito amor e ter amor sem limites para dar. Nas Filipinas, Paraguai, Vietnã, ou na Argentina ou em qualquer outro lugar. Ven y sígueme, ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme, sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Eu vou falar em português, né? Y a Ana va a traducir, ¿no? Yo voy a hablar en portugués y Ana va a traducir. Bien. Pode ser sentado mesmo ou é melhor em pé? ¿Me puedo quedar sentada o ustedes prefieren de pie? Tá bem, né? Então,
Isso que o Nelson falou, né? Que atrai, é verdade, porque em pouco tempo tinha tantos jovens. Esto que Nelson habló es verdad, porque en muy poco tiempo había muchos jóvenes Se doando nas fazendas. A gente tem também creches, había jóvenes donándose en las facendas y también tenemos jardines, várias outras obras que nasceram na paróquia. varias otras obras que nacieron en la parroquia. E esses jovens não se preocupavam em estudar. Y Não estos havia jóvenes tempo no se preocupaban por estudiar porque no había tiempo, nem de fazer um trabalho, ni de hacer un trabajo, porque aquele era o trabalho que eles se dedicavam. porque era aquel trabajo al que ellos se dedicaban. E isso chamou a atenção do nosso bispo de Aparecida, Y esto llamó la atención de nuestro obispo de Aparecida, que chamou o Frei que llamó a Frei e disse ao Frei: o que vai acontecer com esses jovens le preguntó a Frei, ¿qué va a suceder con estos jóvenes que não estão trabalhando, ganhando, né? que no están trabajando y recibiendo un sueldo, Que não estão estudando? que no están estudiando? E o Frei, na verdade, o Frei também estava junto, então ele não tinha pensado. En la verdad, Frei estaba junto con todos nosotros y tampoco él había pensado sobre esto. Mas o bispo falou para ele que era importante criar alguma coisa que desse uma segurança para esses jovens. El obispo habló para él que era muy importante crear algo para dar una seguridad a estos jóvenes. Então se criou uma associação religiosa. Entonces se creó una asociación religiosa. E quando a gente foi ver o nome dessa associação, Y cuando nosotros fuimos a ver el nombre de esta asociación, todos que estavam reunidos optaram pelo nome Família da Esperança. y todos los que estábamos reunidos en aquel momento optamos por el nombre Familia de la Esperanza, Porque a gente já estava experimentando na paróquia esse clima de família. porque nosotros ya experimentábamos en la parroquia este clima de familia. A gente vivia como uma família, tanto na paróquia como nas fazendas. Nosotros ya vivíamos como una familia, tanto en la parroquia como en las facendas. E também já experimentávamos assim como a esperança agia, como Deus agia e dava esperança. Y también podíamos experimentar cómo Dios se manifestaba y daba esperanza. Então se chamou Família da Esperança. Entonces se llamó Familia de la Esperanza. Mas com o tempo se criou também fazendas, a chamado das pessoas, né? Nos outros países. Pero con el tiempo también se empezaron a crear facendas porque las personas nos llamaban en otros países. De novo, os bispos disseram: vocês precisam de uma autorização para entrar em outros países. Nuevamente los obispos nos dijeron, ustedes necesitan de una autorización para poder entrar en los otros países, Com o apoio da igreja lá. con el apoyo de la iglesia en esos lugares. Então, a gente, eles nos instruíram e a gente fez o pedido para chama de castério, né? Para o discastério em Roma, para se formar essa associação a nível internacional. Entonces nos instruyeron, nos orientaron para que nosotros podamos presentarnos a nivel iglesia de forma internacional ante el dicasterio. E foi muito bonito, porque logo foi aprovado. Y fue muy bueno porque luego lo aprobaron. E foi isso em 2010. Esto pasó en el año 2010. E foi bonito, porque quando aprova, eles escrevem um decreto. Cuando están a modo de prueba, se escribe un decreto E no decreto estava escrito y en este decreto estaba escrito que o trabalho na Fazenda da Esperança que el trabajo en la Facenda de la Esperanza não era só uma coisa filantrópica. no era un trabajo solo social, Ele era uma vocação. sino que era una vocación. E que Deus estava dando um novo carisma para essa família. Y que Dios estaba dando un nuevo carisma para esta familia.
que é a esperança. que es la esperanza. Então, a gente teve a consciência de que Deus deu um carisma. Entonces nosotros teníamos la conciencia que Dios nos dio un carisma. Isso é um grande presente que Deus dá. Es un gran regalo que Dios nos da E que a nossa família tem. y que nuestra familia tiene. E depois disso, a família cresceu cada vez mais, Después de esto, la familia creció cada vez más em muitos lugares. en muchos lugares. E ela forma as pessoas que se dedicam, Ella forma a las personas que se dedican, ela garante que em todos os países a fazenda, o trabalho que a gente faz, tenha a mesma coisa, o encontro com Deus. ella garantiza que la facenda, los trabajos que nosotros hacemos en todos los países tengan la misma cosa, el mismo sentido, Que é esse encontro com Deus. que es este encuentro con Dios. Então, os membros da família da Esperança, Entonces los miembros de la familia de la esperanza, eles se responsabilizam por isso, ellos son responsables por esto, que em todos os lugares se viva assim, buscando Deus. que en todos los lugares se viva de esta manera, buscando a Dios. E o Papa também mandou, quando fez 1 ano desse decreto, El Papa nos mandó, cuando cumplimos 1 año de este decreto, uma definição muito forte da esperança una definición muy fuerte sobre la esperanza e sobre a missão nossa, y sobre nuestra misión, que está bem dentro do que o Nelson falou da missão de ser missionário, que né? está bien dentro de lo que Nelson nos compartía de ser misioneros. Agora me ajude, Nelson. Como foi mesmo escrito do Papa? O Papa conta com vocês. Isso, o Papa conta com vocês, Él nos escribió, el Papa cuenta con ustedes, com cada um de nós, con cada uno de nosotros, Para que levem a esperança, para que traduzir. lleven la esperanza, Jesus Cristo, Jesucristo, ao maior número de jovens possível. al mayor número de jóvenes posible. Então, isso fundamenta essa ação missionária que o Nelson está dizendo. Entonces esto fundamenta esta acción misionera que Nelson nos hablaba. Então, cada um que faz parte dessa família, Entonces cada uno que hace parte de esta familia, que se chama Filhos da Esperança, que se llama Hijos de la Esperanza, tem essa missão tienen esta misión de levar a esperança, de llevar esperanza, que é Jesus Cristo, que es Jesucristo, até não sabemos onde, né? hasta no sabemos dónde. Então, essa família da esperança, é lógico, ela tem toda a parte assim de estrutura, né? Claro, la familia de la esperanza también tiene toda la parte estructural, Tem um objetivo, tiene un objetivo, que é a santificação que es la santificación dos membros. de sus miembros. Mas aí a gente não vai tratar desse assunto aqui, mas quando vocês sentirem que é hora de talvez pertencer a essa família, Claro, nosotros no vamos a hablar específicamente de esto, pero cuando ustedes sientan que es el momento de ser parte de esta familia, aí vocês podem entrar em profundidade e saber quais são os passos. ahí ustedes pueden entrar en profundidad y saber cuáles son los pasos a seguir. Mas é muito bonita a nossa família. Pero nuestra familia es muy bonita. É isso. No, yo hablé bastante hoy, ¿no? Mas agora tem os outros também que vêm de fora, que não ouviram. Hable más. No. Bueno, cuando Iracy hablaba de la familia de la esperanza, ¿no? Yo cuando empecé en la obra, yo no podía imaginar lo que Dios quería, ¿no? Lo que Dios iba a hacer después, ¿no? En todo esto, con todos nosotros y bueno, pero el deseo primero
¿no? Era de poner a Dios en primer lugar en mi vida, ¿no? De amar a Dios más que todo que yo tenía en mi vida. Y yo tenía mucho, era mucho feliz, muy realizada, pero yo quería amar a Dios más que todo. Y solo una cosa que me vino enquanto ela se hablaba y yo escuchaba de ahí, ¿no? Que cuán maravilloso es Dios, ¿no? Porque nos llama y no abre para nosotros, no enseña, no muestra para nosotros como en una pantalla, ¿no? Como en un filme. No, Él va haciendo un camino a partir de los pasos y de los sí que nosotros vamos dando a Él, ¿no? Y yo me alegro mucho de, en todos esos años, ¿no? Yo empecé con 21 años, hoy estoy con 59, 38 años casi, ¿no? Y siento cada día más feliz, ¿no? Ahora mismo hicimos una experiencia, ¿no? Con Ricardo y Celina. Oímos una noticia que no era muy buena, ¿no? Y en un cierto momento, ¿no? Cuando oía la persona hablar para nosotros y totalmente, la persona estaba totalmente enojada y todo esto, ¿no? Y por una cosa que un chico hizo y habló, que uno de nosotros, ¿no? Habló y que no debía hablar y todo esto, ¿no? Y por un momento yo pensaba así, pronto, ahora se cayó todo, perdemos todo, ¿no? Todo el trabajo que hicimos, que muchos voluntarios, Celina, Ricardo, todos los chicos de la hacienda de Morrison hicieron, ¿no? Se cayó todo por tierra porque uno vino y metió las patas y se cayó todo, ¿no? Y mientras yo pensaba en esto, yo me recordaba de nuestro carisma, ¿no? El carisma de la esperanza, ¿no? Y me acordaba de la experiencia que hacemos hace mucho tiempo con la adoración, con la presencia del Santísimo, el rosario que rezamos todos los días y creemos, ¿no? Que María, nuestra madre, ¿no? Es nuestra madre y cuida de todo, ¿no? Y mientras pensábamos en todo lo que pasaba y que tal vez perdiéramos, me vino muy fuerte esto, ¿no? Que no podemos nos acomodar y pensar, ahora perdemos todo. Uno vino y se acabó todo, ¿no? Como nosotros hablábamos hoy de Kiara, ¿no? De la experiencia de la guerra, que las bombas destruyen todo, ¿no? Pero en este momento que pensamos, ¿no, Ricardo? Que destruyó todo, que cayó una bomba y se explotó y destruyó todo. Tiene un Dios que nos ama inmensamente y que no va a dejar todo quebrado. Quebrado se dice rompido, roto, rompido, ¿no? Si nosotros creemos y ponemos en las manos de Dios, todo puede cambiar, todo puede se tornar nuevo, ¿no? Dios hace nuevas todas las cosas. Y esta experiencia que yo hago hace 38 años, ¿no? De poner todo, mientras pensamos y nos parece que está todo caído, podemos recomenzar siempre. Creer
que Dios hace nueva todas las cosas. Y esto me impresiona mucho en nuestra vida en la hacienda y yo quiero vivir así siempre, ¿no? Creyendo y siendo agradecida a Dios por este carisma de la esperanza, de la verdadera esperanza que es Jesús Cristo, ¿no? Esto.